un día me llamó Manuel Arias y me dijo, yo hermanito, es que me separé. Y yo le dije, sí, yo también. Y me dijo, no, pero no tengo dónde vivir. Le dije, no, pues véngase que yo tengo ahí una cama en el estudio, hermano. Y se fue para allá y ahí escribimos en un mes la primera versión de La gente de la Universal. Era 1989, probablemente el año más violento de la historia reciente de Colombia. Un año convulso en el que el cine nacional empezó a escribir con gran esfuerzo el que se convertiría más adelante en uno de los clásicos de la industria cinematográfica colombiana, La gente de la Universal. El guión se apartó de la violencia política de la época y con humor se adentró en los dramas individuales de cada uno de sus personajes. No había malos ni buenos, solo personas que las movían sus propios intereses. Nosotros escribimos eso, o sea, eso fluyó, o sea, en un mes teníamos esa vaina escrita. Y el actor principal era César Mora, nos encantaba y César quería. Y entonces hablamos con César en un momento y César pues no tenía el tiempo. Finalmente fue el primer actor vallecaucano Álvaro Rodríguez, que originalmente iba a participar en la película con un papel secundario, el que obtendría el rol protagónico. Yo realmente iba a ser un personaje pequeño, uno de los presos. Yo ni siquiera conocía el guión porque Felipe no quería que lo leyéramos, sino investigar sobre un preso y a partir de esa propuesta leer el guión y ya ubicarlo en el contexto de la película. Estaba en ese proceso cuando me llama que había un problema con César Mora que quería protagonizar. Me puso a hacer unas improvisaciones con Robinson Díaz y en medio de todos esos nervios, porque eso fue hasta el estómago, se me dañó. Me dice de un momento a otro, no, que yo voy a hacer. Entonces, pues no, casi me muero del susto, de la felicidad. En total fueron 51 los días de rodaje en el corazón del centro de Bogotá, protagonista omnipresente durante toda la película. La película era en el centro, ¿no? Es decir, esa era una película escrita para el centro de Bogotá, de todo el imaginario era ahí. Bogotá, el escenario de historias entrelazadas y encarnadas por personajes únicos. Queríamos como magnificar las figuras como hacia el cómic, ¿no? Caras grandes, una sonrisa así grandísima. Mientras unas personas pensaban que era una gran película, había otras que la criticaban y la señalaban. La película empezaba a tener como adeptos, pero contradictores, sobre todo muchos, como, uy, qué vaina tan asquerosa, ¿no? Y lo único que podíamos decir, pues sí, pues es que es así. Endeudados y en el vaivén de emociones que traía las críticas mixtas de la película, el equipo de La gente de la Universal supo que su esfuerzo había valido la pena cuando el largometraje colombiano llegó al Festival de Cine de San Sebastián y fue ampliamente ovacionada. Acababa de pasar la proyección en el Festival de San Sebastián y entonces Felipe estaba con los actores. Bueno, el caso es que me dijo, oiga, están aplaudiendo. Y escuchar eso fue bastante emotivo, porque un poco era como, no es una película local, es decir, no se necesita traductor, la entienden allá, se ríen de lo mismo, entonces sí está. El éxito fue inmediato, los actores se convirtieron en estrellas. El guión está muy bien escrito, es como una metáfora del país, tiene elementos muy gratos, que es como el humor que es tan inherente a nuestra cultura, ese humor revelador, ese humor como poético, ese humor que destapa las esencias de las cosas, que es lo que hace metafórico y es lo que hace que la película como que transgrede el tiempo y cada vez tenga más importancia aquí o en cualquier cultura.
La gala del cine colombiano se realizará este lunes 14 de junio en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán a las 4 de la tarde. Hablarán sobre la gente de la Universal, su director, los productores y los protagonistas de este clásico del cine nacional. Se puede asistir reclamando boleta en la taquilla hasta completar el aforo o seguir la transmisión por eltiempo.com, el canal de YouTube de El Tiempo, sus redes sociales y las plataformas de la Cinemateca de Bogotá e IDARTES.